25 cosas que no sabías sobre el iPhone, hoy empezamos una serie que ojalá les guste. Estoy muy seguro que las 25 cosas que te voy a decir sobre el iPhone no las sabías. Así no quiero alargar tanto el video, así que comenzamos. Dato número 1. Silencia hilos de mensajes de texto. Si tienes un amigo de esos que te envía varios textos cortos en lugar de uno largo, te encantará este consejo. Oculta alertas de mensajes de texto para que no te bombardeen con notificaciones cada vez que recibes mensajes de texto de una persona o grupo específico. Es especialmente útil para silenciar cuando te envían publicidad de promociones y descuentos que no te interesan. Para hacer esto, abre la aplicación de mensajes, desliza hacia la izquierda en la conversación de texto que deseas silenciar y toca el botón ocultar alertas. De esa forma ya no recibirás esos hilos que te molestan. Dato número 2. Medir objetos con tu iPhone. A este truco la llamamos la app de las mudanzas. Parece que cada vez que necesitas medir algo, nunca encuentras una cinta métrica para hacerlo. iOS 14 tiene una herramienta de medición incorporada, al igual que las dos últimas versiones del sistema operativo, que puedes usar para medir habitaciones y objetos. No es 100% exacto, pero es una herramienta útil para usar cuando necesitas medir un objeto o la distancia entre dos cosas en un momento de apuro. Sigue estos pasos para hacerlo. Para hacer esto, abre la aplicación de medición Mueve tu iPhone para que el dispositivo pueda analizar el área. Sostén tu iPhone para que la cámara apunte al objeto que deseas medir. Mueve tu iPhone hasta que veas un círculo blanco con un punto en el medio. Alinea el punto blanco con el borde del elemento que deseas medir. Presiona el botón blanco con el signo más. Arrastra hasta el borde opuesto del elemento. Presiona el botón blanco con el signo y la aplicación mostrará la medición estimada. Dato número 3. Añade múltiples caras a la identificación de la cara. Los modelos iPhone XS, XS Max, XR y el recientemente descatalogado iPhone X usaban Face ID para desbloquear tu dispositivo. En iOS 11, la tecnología solo podía reconocer una sola cara, por lo que cualquier otra persona que use tu teléfono tendría que introducir una contraseña para desbloquear tu iPhone. Igual que podías registrar múltiples huellas digitales con Touch ID para modelos anteriores de iPhones, Apple permite desde iOS 13 registrar múltiples caras para desbloquear un solo dispositivo. Para esto, ve a Ajustes, toca en Face ID y Contraseña, escribe tu contraseña, toca Configurar una apariencia alternativa, escanea tu cara y sigue las indicaciones. Una vez hecho eso ya tendrías la opción habilitada. Dato número 4. Cerrar automáticamente las pestañas del navegador. Por más aterrador que pueda parecer este consejo, en realidad es bastante útil y ayuda a mantener tu navegador web funcionando de manera más eficiente. Este truco solo funciona para el navegador predeterminado de Internet Safari. Para esta opción, abre tu aplicación de configuración, toca Safari, toca cerrar pestañas y puedes configurarlo para cerrar tus pestañas cada día, cada semana, cada mes o dejarlo en modo manual. Dato número 5. Sube y baja el volumen más rápido. Si no quieres presionar el botón de control de volumen en el lateral de tu iPhone, ahora puedes ajustar el volumen usando la pantalla táctil. Presiona los botones de volumen en el lateral de tu teléfono como lo harías habitualmente. En lugar de seguir presionando el botón físico, simplemente arrastra el dedo sobre el indicador de volumen en la pantalla táctil. Dato número 6. Evita que los mensajes de audio caduquen. Por alguna razón, los mensajes de audio enviados a través de iMessage desaparecen después de 2 minutos. Así es como puedes evitar que tu teléfono los elimine automáticamente. Para esto, toca Configuración, toca Mensajes, desplázate hacia abajo en Mensajes de audio, toca Caducar y toca Nunca. Dato número 7. Ocultar fotos. A veces tienes fotos en el carrete de tu cámara de las que tu madre no estaría orgullosa. Cuando le entregas tu iPhone a otra persona, puede deslizar y ver algo que no quieres que vea. Afortunadamente, puedes evitar que eso suceda ocultando ciertas fotos. Para esto, abre la aplicación de fotos, abre el álbum donde están las fotos que desea ocultar. Toca seleccionar en la esquina superior derecha, selecciona las fotos que desea ocultar, toca el icono de compartir en la parte inferior izquierda, toca el icono de ocultar en la parte inferior derecha y toca ocultar foto. Dato número 8. Centro de control personalizado. Es posible que sepas que el centro de control es completamente personalizable. Si lo deseas, puedes colocar la configuración y las funciones que más utilizas justo donde quieres. Así es como puedes hacerlo. Ve a Ajustes, presiona Centro del control, presiona Personalizar controles, toca el icono verde más junto a cualquier elemento que desees agregar y el icono rojo comillas para eliminar elementos, toca, mantén presionado y desliza el icono con 3 barras para reorganizar los controles. Una vez hayas terminado, toca atrás en la esquina superior izquierda de tu pantalla, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder al centro de control y familiarizarte con su nuevo diseño personalizado. Dato número 9. Empareja 2 juegos de AirPods con un iPhone.
Hay algo romántico en compartir uno de tus AirPods con alguien para que ambos podáis escuchar la misma canción, pero supongo que a ti te habrá pasado como a mí, que te habrán ofrecido algunos AirPods sucios y con cera de oídos que te encantaría haber rechazado. Si eso te suena familiar, solicita a tus amigos que emparejen sus AirPods a tu dispositivo. Esto también funciona con los auriculares inalámbricos de la marca Beats. Estos son todos los modelos compatibles que pueden usar con esta configuración. AirPods Pro, AirPods, primera generación o posteriores, solo Pro Power Beats 3 Beats, solo 3 URLs Beats Studio 3 URLs Beats. Dato número 9, 2 puntos, empareja dos juegos de AirPods con un iPhone. Hay algo romántico en compartir uno de tus AirPods con alguien para que ambos podáis escuchar la misma canción, pero supongo que a ti te habrá pasado como a mí, que te habrán ofrecido algunos AirPods sucios y con cera de oídos que te encantaría haber rechazado. Si eso te suena familiar, solicita a tus amigos que emparejen sus AirPods a tu dispositivo. Esto también funciona con los auriculares inalámbricos de la marca Beats. Estos son todos los modelos compatibles que pueden usar con esta configuración. AirPods Pro, AirPods, primera generación o posteriores, solo Pro Power Beats 3 Beats, solo 3 URLs Beats Studio 3 URLs Beats. Dato número 10, 2 puntos, establece un temporizador de reposo. Si te gusta escuchar música o podcasts antes de quedarte dormido, te encantará este truco. El iPhone incluye un temporizador en la aplicación de reloj que puede detener la reproducción de audio desde cualquier aplicación. Abre la aplicación reloj, selecciona temporizador en la parte inferior derecha, establece cuánto tiempo quieres que dure el temporizador, toca cuando finalice el temporizador, desplázate hasta el final de la lista y toca detener reproducción, toca establecer en la esquina superior derecha de la pantalla. Presiona el botón de inicio, quédate dormido sin preocuparte de que la batería de tu iPhone esté agotada por la mañana al dejar la música encendida. Dato número 11, 2 puntos, activa la sección de identificación médica. Dentro de la aplicación Salud de Apple, debes completar la sección Identificación médica. Esto no solo será útil en caso de una emergencia real, sino que también puede ayudar a un buen samaritano a devolverte el iPhone si lo pierdes. Abre la aplicación de salud, toca Identificación médica en la parte inferior derecha, toca Editar en la esquina superior derecha, asegúrate de que Mostrar cuando está bloqueado esté activado, completa los cuadros de texto correspondientes y pon tu dirección de correo electrónico o redes sociales en la sección de notas médicas para que alguien pueda devolver tu teléfono perdido. Dato número 12. Si dejas seleccionada la opción de linterna, te da la posibilidad de aumentar o disminuir la luz. Dato número 13. Segundo, al tener presionado la acción de calculadora te mostrará el último resultado. Dato número 14. Si dejas su vídeo sobre la opción de pantalla, te permitirá grabar pantalla y al mismo tiempo grabar a tu voz como audio para el vídeo. Dato número 15. Si dejas oprimido te mostrará la lista de las canciones que has buscado. Dato número 16. Nuestro iPhone tiene funciones escondidas cuando estamos en alguna llamada, simplemente la siguiente vez que estés una llamada deja presionado el botón de silencio, déjalo presionado por un segundo. Una vez hecho esto, lo que va a hacer es que la llamada se va a poner en modo de espera, de este modo la otra persona no va a estar escuchando nada lo que estás haciendo y nosotros podemos estar haciendo otras acciones como contestar otras llamadas o incluso agregarlo directamente sin necesidad de colgar la llamada anterior. Dato número 17. ¿Sabías que puedes subir la calidad de tus historias y solo tenés que entrar a las historias de Instagram y después salir y activar esta opción para que tengas el modo retrato activado en todas tus historias? Dato número 18. Cuando estés usando la calculadora y te equivoques, no aprieten en letra C, tenés que hacer este gesto para ir borrando los números de a uno. Dato número 19. ¿Sabías que podés en la parte de notas dibujar lo que vos quieras y mantener apretado antes de soltarlo para que la forma sea perfecta? Dato número 20. Anda a los ajustes y entra a la parte de accesibilidad, entra a la parte de tocar y ahora toque posterior. Acabas de encontrar muchas opciones para que cuando le des doble toque a tu teléfono puedas tener diferentes funciones. Dato número 21, 2 puntos, lee códigos QR. Sin instalar nada, la pandemia ha cambiado varias cosas en nuestras vidas y entre otras está el hecho de que los códigos QR han resurgido y se utilizan muchísimo. Para leerlos no vas a necesitar instalar ninguna aplicación, solo apunta a ellos con la aplicación nativa de la cámara de tu iPhone y los detectará permitiéndote abrir su contenido en el navegador. Dato número 22, 2 puntos, usa los estilos fotográficos. La cámara de tu iPhone tiene una opción para crear y configurar estilos fotográficos, que son distintos ajustes pro que puedes aplicar a la cámara para que siempre saque fotos con estos parámetros y así tener un estilo definido en las fotos. Primero, entra en los ajustes de iOS. Allí, pulsa en la sección cámara. Pulsa en estilos fotográficos. Desliza para elegir el estilo que quieres usar.
Dato número 23. Usa tu iPhone como webcam en tu Mac. Esta es otra de las opciones de iOS 16, algo que viene implementado automáticamente dentro del sistema operativo para usarlo sin tener que hacer nada. Si tienes un Mac y eliges la opción de utilizar la webcam en alguna aplicación, detectará automáticamente tu iPhone como una webcam además de cualquier otra que tengas conectada. Dato número 24. Comparte elementos de una app en otra arrastrándola. Esto te va a permitir mover elementos de una app a otra de una manera mucho más rápida y sencilla que cualquier otra. Lo que tienes que hacer es entrar en una de las apps y mantener pulsado el dedo sobre ese elemento. Luego, desliza otro dedo de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla sin soltar el que tiene sujeta la app para pasar a otra app abierta y en ella ya puedes soltar el elemento. Dato número 25. Y llegamos al final del último top. Compon tus propias vibraciones para las llamadas y terminamos con una de esas funciones tan brillantes como poco conocidas. Porque iOS te permite componer tus propias vibraciones para las llamadas o notificaciones. Te da una pantalla sobre la que dar toques con el dedo, ya que así podrás determinar las zonas por donde se vibra, el ritmo y todo lo que quieras. Primero, entra en los ajustes del dispositivo. Dentro de ajustes, pulsa en sonidos y vibraciones. Ahora, ve a la sección de sonidos y secuencias de vibración y pulsa en un tipo de tono. En la lista de llamada, ve hacia arriba del todo y pulsa en vibración. Entrarás en otra lista para elegir vibraciones. En ella, pulsa en crear nueva vibración. Ahora, compone tu vibración. Estos son algunos trucos, espero que las hayas aprendido y pon en los comentarios cuál dato ya sabías. Me gustaría que este video llegara a la meta de 200 likes, espero que les guste porque he estado una semana haciendo este video, sé que es un poco largo pero estoy seguro que vamos a llegar a la meta. Ahora sí nos vemos en el próximo video. Chao.